Esta noche empezamos con algo un poco más sombrío, una época de pestes, castigos y gachas. Vamos a adentrarnos en cómo era realmente la vida durante la Edad Media. Olvídense de los castillos y la caballería que Hollywood nos hizo creer. La verdad es que probablemente no sobrevivirías ni un solo día. Así que antes de acomodarte, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allá. Siempre me encanta ver quién se une desde diferentes partes del mundo. Ahora, baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y vamos juntos en este viaje nocturno. Felicidades, acabas de despertar en el año 1325, la buena noticia, sigues con vida. La mala, también las pulgas. Tu cama es un colchón medio podrido de paja, lleno de insectos y heno que huele a piso de establo. Porque de hecho, era el piso de un establo hace 3 meses. No hay colchón viscoelástico ni almohadas, y desde luego nada de sábanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana que no se ha lavado desde el invierno pasado y que ahora pesa casi lo mismo que una vaca pequeña, gracias a toda la mugre que ha ido acumulando. Abres los ojos con el sonido de las campanas de la iglesia repicando a lo lejos. Es la versión medieval del despertador, solo que más ruidosa y de alguna manera todavía menos compasiva. Tu hogar es una cabaña de madera con una única habitación, sin ventanas y con un precioso concepto abierto, donde tu familia, los animales y los insectos domésticos compartís alegremente el mismo espacio. ¿El olor? Es toda una sinfonía aromática, una delicada mezcla de cerveza rancia, sudor humano, cabra y algo que rezas porque no sea moho, aunque en el fondo sabes que lo es. Las velas aromáticas aún no existen y aunque existieran, se derretirían sobre el suelo de tierra. Intentas estirarte, pero lo lamentas enseguida. El aire está helado y las articulaciones te duelen. Tienes 22 años, que en términos medievales equivale a estar en plena madurez. Tu espalda cruje como una puerta vieja y tus rodillas suenan como una bolsa de piedras agitadas por un campesino despistado. Levantarte de la cama es casi una apuesta. El suelo puede estar empapado por la lluvia de anoche que se coló por el techo de paja, o duro y reseco por algo que hizo la gallina del vecino. En cualquier caso, tus pies descalzos ya forman parte del ecosistema. Y la privacidad. Bueno, eso es un lujo que todavía no se ha inventado. ¿Qué es eso? Sí, toda tu familia, y quizá algún primo lejano que nunca se fue, se está despertando a tu lado. No hay dormitorio, ni cortinas, ni un momento para ti. Todo es comunitario. Bienvenido a la mañana en la Europa medieval donde nunca estás realmente solo porque parásitos, roedores y otras 8 personas siempre te acompañan. Y esto es solo el comienzo del día, porque créeme, a partir de aquí, todo va a peor. Has conseguido arrastrarte fuera de tu montón de paja infernal. Enhorabuena. Pero ahora la naturaleza llama, y no lo hace con suavidad, está gritando. Aquí es cuando empiezas a echar de menos el baño moderno. No hay váter, ni asiento, ni papel higiénico, ni cisterna, ni siquiera ese desatascador resignado que vive en la esquina del baño. En el siglo XIV, aliviarse es una aventura, un experimento social y a veces un pequeño evento público. Si eres campesino, tu baño probablemente sea un cubo de madera detrás de la casa, que ya está lleno porque el tío Wolstan tuvo una mala noche después de comer nabos en mal estado. El olor es, literalmente, bíblico. Aguantas la respiración, haces lo tuyo y luego llega lo mejor. Lo tiras a la calle. Sí, a la calle. Se supone que debes gritar algo como «Gardilou» antes de lanzarlo por la ventana, que viene del francés antiguo y significa algo así como «cuidado ahí abajo». Aunque, siendo sinceros, nadie se aparta a tiempo. Las calles medievales son auténticos alcantarillados al aire libre, un encantador río de desechos humanos.
excrementos de animales y líquidos misteriosos que es mejor no analizar. Si tienes la suerte de vivir en una ciudad con letrinas públicas, enhorabuena. Podrás sentarte hombro con hombro con desconocidos en una caseta donde la privacidad es un mito y la ventilación una broma cruel. Puede que hasta haya algo de charla, pero mejor no respires demasiado profundo. ¿Papel higiénico? Ni idea de lo que es eso. La mayoría usa paja, hojas, trapos, musgo o, si se sienten especialmente lujosos, un trozo de lana. A veces nada en absoluto. Lo cual explica por qué el apretón de manos aún no se había puesto de moda. Y si vives en un castillo, pensarás que la cosa mejora, ¿verdad? Bueno, más o menos. Puede que tengas una garderobe, una especie de agujero en la pared por el que tus desechos caen directamente al foso. Una gran idea, salvo por un pequeño detalle. Tus enemigos también lo saben, y sí, a veces los atacantes se colaban por el conducto del retrete. Literalmente, entraban por la puerta de atrás. Así que, tanto si eres un campesino como un varón, hacer tus necesidades en la Edad Media era casi un ritual de humillación, frío, público, peligroso y siempre asqueroso. Un mal paso en el empedrado mojado y acabas de cara en los restos de la humanidad. Y aún no te has cepillado los dientes, pero ya llegaremos a eso. Has sobrevivido al baño, enhorabuena. Te mereces una recompensa, ¿no? Quizá un buen desayuno, algo calentito, sabroso, reconfortante. Lo siento. Esto es la Europa medieval. Aquí nada reconforta. El desayuno, si es que se le puede llamar así, es un asunto triste y apagado. No hay huevos benedictinos, ni cafeteras bufando al despertar, y por supuesto, ni rastro de tostadas con aguacate. Te sientas o te acurrucas junto al fuego, frente a un cuenco de madera lleno de algo que parece raspado del fondo de una bota embarrada. Bienvenido a tu ración diaria de gachas. Las gachas o pottage son un guiso espeso y pegajoso, hecho con lo que haya. Granos, raíces, quizás unas pocas legumbres, si hay suerte. Lleva hirviendo en la misma olla desde hace días, a veces semanas, y los nuevos ingredientes simplemente se echan encima de los viejos. Más que una receta, es un experimento comestible continuo. A un lado, un trozo de pan tan duro que podría desviar flechas está hecho con harina basta de centeno o cebada, a menudo mezclada con serrín, bellotas molidas u otros ingredientes creativos. Porque el trigo es un lujo reservado a los ricos. Este pan no es tu amigo. No lo cortas, negocias con él. ¿Y para beber? Nada de zumo de naranja ni lates de avena. Bebes cerveza. Sí, a las 6 de la mañana. ¿El motivo? El agua está llena de parásitos y porquería, así que comienzas el día con cerveza floja, baja en alcohol pero alta en posibilidades de seguir con vida. Los niños también la beben, nadie está contento, pero al menos no te mata al instante. Carne o queso, ni lo sueñes. Eso se reserva para los domingos, las fiestas de santos o cuando tu señor feudal está de buen humor. La mayoría de los campesinos no prueba carne más que unas pocas veces al año. ¿Fruta fresca? Solo cuando está en temporada y no se ha convertido ya en vino. Y olvídate de las especias, a menos que seas realeza. Una pizca de pimienta cuesta más que tu salario mensual. La sal es tan valiosa que se guarda bajo llave, así que masticas tu pan arenoso, das un trago a tu cerveza medieval, y procuras no pensar en la rata que quizá mordisqueó tus gachas durante la noche. El desayuno no te da energía, simplemente te ocurre, y ahora que estás debidamente mal alimentado, toca trabajar como si te fuera la vida en ello, porque, efectivamente, te va la vida en ello. Has terminado tu triste desayuno medieval, y ahora toca vestirse. Aunque eso no mejorará mucho las cosas. Tu armario consta exactamente de una sola prenda. 1. Llevas puesta una túnica de lana áspera o una camisa de lino que has usado todos los días durante meses, quizá años. No existe eso de la moda de temporada. Solo se trata de usar la prenda hasta que se deshaga o te provoque una infección por hongos. La ropa interior es opcional. Si tienes suerte, puede que lleves una túnica interior de lino.
Si no, vas al natural bajo capas de lana rasposa y sudada, cosidas con cariño por alguien que probablemente no tenía idea de cómo debía lucir una costura. No hay lavadora ni jabón y mucho menos una tintorería a la vista. Así que tus prendas están manchadas, duras y con un aroma que recuerda a un montón de compost fermentando en un chiquero. Incluso si quisieras lavarlas, no sería fácil. Tendrías que acarrear agua desde un río, calentarla sobre el fuego, frotar tu túnica con cenizas o lejía y colgarla al sol, que aparece, con suerte, 3 días al año. Y ni hablemos del calzado. Si tienes alguno, será de cuero sin tratar, apenas cosido y con la misma amortiguación que una cáscara de plátano. La mayoría de los campesinos anda descalza, por el barro, entre excremento, sobre las minas medievales, también conocidas como piedras filosas y charcos llenos de enfermedades. Todo esto significa una sola cosa: tu piel te odia. Picas todo el tiempo. Pulgas, piojos y chinches viven gratis en tu cuerpo. Todos los tienen: nobles, monjes plagados, niños irritados, granjas ambulantes de insectos. Nadie se salva. Te estarás rascando la axila con una cuchara de madera mientras conversas con el cura del pueblo y nadie lo verá raro. Tu piel está en carne viva por tanto frotar. Tu cuero cabelludo es un campo de batalla lleno de picaduras. Y si te sale un sarpullido, mala suerte. No hay dermatólogo, ni crema, ni quien te diga que probablemente es sarna. Simplemente sigues sufriendo. Y si tienes la fortuna de no infectarte, genial. Ese sarpullido será tu compañero inseparable por los próximos 6 meses, como un fiel escudero medieval no deseado. Ahora que estás vestido de miseria y envuelto en incomodidad, es momento de salir y trabajar hasta morir. Ya cubierto de picazón y lana húmeda, toca lucir esa sonrisa matutina. ¿O no? Porque en la Edad Media sonreír era un juego peligroso, no por emociones, sino por dientes. No hay cepillo, pasta, enjuague ni hilo dental. La idea de la higiene bucal es tan popular como el baño, es decir, casi inexistente. Algunas personas tal vez mastiquen una ramita o se enjuaguen la boca con vino o vinagre, pero en general tus dientes están por su cuenta, y no les va nada bien. Para cuando llegas a tus 20 y tantos, tu sonrisa parece sacada de una cripta embrujada. Las caries abundan, las encías están inflamadas, y esas manchas en tus dientes no son restos de comida, es podredumbre. Tienes más descomposición en la boca que un vendedor de raíces medieval. El azúcar, aunque aún no está por todas partes, empieza a hacerse común entre los ricos. Importada a gran costo, se usa sobre todo en pequeños pasteles o para presumir riqueza. Si eres noble, felicidades. Puedes pudrirte los dientes más rápido que los campesinos. Si eres pobre, lo harás lentamente, con pan fermentado, gachas llenas de tierra y años de masticar alimentos duros. ¿Dolores de muelas? Acostúmbrate. Son como el clima medieval, siempre presentes. Un dolor tan constante que te hace pensar en rezar, emborracharte o arrancarte el diente tú mismo con unas pinzas. Y no es broma, ese era el tratamiento real. No existían los dentistas, pero sí los barberos cirujanos. Sí, el mismo hombre que te corta el pelo es quien te arranca los molares a la luz de una vela, con un gancho de hierro y sin una gota de anestesia. ¿Diente infectado? Prepárate para las fiebres, porque sin antibióticos, eso puede convertirse fácilmente en una sepsis y matarte por culpa de una simple muela. Así es, lo que hoy solucionamos con una visita a la farmacia en el siglo XIV podía ser tu sentencia de muerte. Y no esperes alivio en el terreno social. ¿Besar? Buena suerte. La halitosis, ese aliento terrible, está por todas partes. Si estás soltero, no te juzgan por tu sonrisa, sino por tus tierras y tus animales. En resumen, tu boca es un campo de batalla y estás perdiendo la guerra. Ahora que te palpitan los dientes, es hora de salir. Porque tu verdadero trabajo, ese que te romperá la espalda, apenas comienza. Es momento de trabajar, pero aquí no hay oficina, ni escritorio, ni descanso para el café, ni posibilidad alguna de ascenso. Tu labor, como la del 90% de la población, es sencilla:
no morir mientras trabajas para el confort de otro. Eres un campesino. Felicitaciones. Eso significa que trabajas la tierra de un señor que probablemente ni siquiera recuerda tu nombre. Te levantas con el sol y solo paras cuando éste desaparece tras los árboles. Tus herramientas, una azada de madera, una hoz oxidada y los pocos huesos que todavía te quedan enteros. No hay fines de semana, no existe eso de salir del trabajo. Solo hay amanecer y anochecer, 6 días a la semana. El domingo es de descanso, pero solo si no estás cosechando, defendiendo el pueblo de saqueadores o rogando que tu dedo del pie infectado deje de ponerse negro. El trabajo es brutal. Los campos se aran a mano o con bueyes, si tienes la suerte, y el dinero de poseer uno. Cavas zanjas, siembras semillas, arrancas maleza y cargas agua hasta que tu columna empieza a parecer una S. A nadie le importa si estás cansado, nadie pregunta cómo te sientes mentalmente. Si eres mujer, sorpresa, no solo trabajas en el campo, también cuidas a los niños, limpias, cocinas, hilan lana, alimentas a los animales y finges que la invasión de piojos de tu marido no está avanzando hacia tu lado de la cama. Los niños comienzan a ayudar desde los 5 años, sin escuela, sin juguetes, solo un pequeño rastrillo de madera y el sueño de algún día no morir de gripe. Y si eres uno de los pocos que no trabaja la tierra, quizá herrero, curtidor o tonelero, pues felicidades. Pasas el día entre fuego, productos químicos o tripas de animales, en talleres oscuros y sin ventilación. El salario, lo justo para sobrevivir. Los beneficios, cortes ocasionales, huesos rotos y, si tienes fiebre, una cerveza tibia antes de volver al trabajo. No puedes permitirte parar ni siquiera un día, porque si no trabajas, no comes, y si no comes, la Europa medieval tiene una solución sencilla: te reemplazan, así que aprietas la pala, ignoras las ampollas y sigues cavando. En la Edad Media, tu trabajo no es una carrera, es una prueba de resistencia en cámara lenta. Ahora que tu espalda arde por las horas en el campo, hablemos del clima, porque en la Edad Media el tiempo no depende de las estaciones, sino del tipo de castigo que el cielo decida enviarte. Empecemos por el invierno. No hay aislamiento, ni calefacción central, ni paredes sólidas. Solo muros de madera con huecos por donde podría pasar una gallina. Las ventanas están cubiertas con tela, no con vidrio. El fuego del hogar suena reconfortante, pero no tienes suficiente leña para mantenerlo encendido. La madera es cara y recogerla del bosque puede ser ilegal. Sí, te pueden ejecutar por levantar la rama equivocada del bosque equivocado. Te envuelves en tu única túnica de lana húmeda, te acurrucas junto a las brasas moribundas y aún así amaneces con la nariz congelada. Los pies siempre fríos, a menudo mojados. Los dedos tan rígidos que parecen pequeños polos medievales. La congelación no se diagnostica, simplemente se llama mala suerte. Avancemos al verano. Suena mejor, ¿verdad? Error. En verano tu casa se convierte en un horno de barro. No hay ventiladores, ni corriente de aire y, por supuesto, ni rastro de desodorante. Sudas bajo tus capas, pero no puedes quitártelas. Mostrar demasiada piel es escandaloso y, además, una invitación al sol, a los insectos y al chisme. Las moscas están por todas partes, atraídas por tu cuerpo sin lavar y por el olor del guiso de cabra de la semana pasada que aún fermenta en la esquina. Mientras duermes, los mosquitos te zumban al oído, recordándote que ni siquiera de noche hay descanso. Claro, aquí tienes el texto completamente traducido al español, con un lenguaje natural y fluido, cambiando las palabras pero conservando el mismo sentido y tono original. Suponiendo que logres dormirte entre los gritos de tus vecinos y el llanto de los bebés. En los campos, el sol te cocina vivo. No hay bloqueador solar, ni sombrero, a menos que te hayas hecho uno de paja como un espantapájaros desesperado. Y lo peor de todo, igual tienes que seguir trabajando. Un golpe de calor simplemente se llama un mal día, así que o estás temblando en tu choza,
preguntándote si tus dedos de los pies llegarán a la primavera, o estás empapado de sudor con tu único par de calcetines, mientras tus muslos se rozan hasta el infierno. Y hay algo que nunca cambia, sin importar la estación. Tu ropa sigue picando, tu comida sigue siendo horrible y el siguiente trabajo te sigue esperando. Bienvenido al control climático medieval. No existe. ¿Tienes sed? ¿Quieres lavarte un poco la cara para despertar de esta pesadilla húmeda que llamas vida? Mala suerte. En la Edad Media, el agua no era tu amiga, era tu asesina silenciosa. Empecemos por beber. El arroyo cercano parece limpio, burbujeante, cristalino, como sacado de una película de fantasía. Pero sorpresa, no lo es. Río arriba, alguien acaba de vaciar su orinal. Y si no fue eso, probablemente haya un cerdo muerto descomponiéndose. Parásitos, bacterias y todo el ejército microbiano de Europa medieval esperándote en cada sorbo. Por eso la gente bebía cerveza. Sí, cerveza, incluso los niños. Pero antes de imaginar a pequeños medievales haciendo competencias de cerveza, debes saber que era cerveza floja, poca graduación alcohólica, pero alta en supervivencia. El proceso de hervir el agua al preparar la cerveza la hacía más segura que cualquier cosa que corriera por la zanja del pueblo. El vino era otra opción, si eras lo bastante rico y no te importaba funcionar mal antes del mediodía. ¿Y el baño? En teoría sí, el agua servía para limpiar. En la práctica, para nada. En aquel tiempo, la gente creía que bañarse abría los poros y dejaba entrar las enfermedades. Así que lavarse se consideraba peligroso para la salud. Irónicamente, se pensaba que estabas más limpio si nunca quitabas la capa protectora de mugre que se te pegaba a la piel. Existían baños públicos, pero pronto ganaron fama de ser centros de chismes, escándalos y, digamos, actividades extracurriculares. Como era de esperarse, la iglesia intervino y cerró muchos. Incluso si querías bañarte, era todo un espectáculo. Traer agua del pozo, calentarla al fuego, llenar una tina de madera que goteaba y rezar para que nadie más la usara antes que tú. O peor, después. El agua de lluvia tampoco ayudaba. Se acumulaba en barriles abiertos donde los pájaros defecaban, los insectos criaban y el musgo prosperaba. Suena refrescante, ¿no? Así que, ya sea para beber, lavarte o regar tus cultivos, el agua en la Edad Media era menos una fuente de vida y más una apuesta peligrosa. Un solo trago equivocado y pasarías tus últimos días sudando en una cama de paja, con dolor de estómago y reflexionando sobre todas tus malas decisiones. La próxima vez que bebas agua del grifo, brinda por nuestros antepasados. Ellos no tenían el lujo de hidratarse sin arriesgar la vida. Tal vez bebiste el agua, o tal vez solo te golpeaste el dedo del pie con una piedra con forma de decepción. En cualquier caso, estás enfermo, necesitas ayuda, necesitas un médico. Mala suerte otra vez, estás en la Edad Media, donde la medicina es básicamente tortura educada con un diploma de teología. Empecemos con el diagnóstico, todo lo que te pasa, tos, sarpullido, hueso roto o peste mortal, se debe a que tus humores están desequilibrados. Los 4 humores eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según la ciencia medieval, tu salud dependía de mantenerlos en equilibrio, como una especie de sopa interna. ¿Tienes fiebre? Demasiada sangre. ¿La solución? Sangrarte. Exacto. Drenar tu fuerza vital en un cuenco usando una cuchilla sin filo o una sanguijuela hambrienta. Perfecto. Aquí tienes la traducción completa al español, con frases naturales, tono narrativo y algunas adaptaciones para que suene fluido y moderno, pero sin perder el sentido original del texto. Y sí, los barberos eran a menudo quienes lo hacían. Imagina ir por un corte de pelo y salir con una extracción de sangre incluida. 2 por 1, amigo. ¿Te sientes triste o ansioso? Claramente tienes un exceso de bilis negra. ¿La cura? Laxantes. Tal vez una purga herbal tibia o simplemente rezos y una compresa fría mientras todos evitan mirarte y comienzan a tallar tu ataúd. Ahora,
Si te rompes un hueso o te haces una herida grave, estás en serios problemas. No hay anestesia, a menos que cuentes desmayarte del dolor. Las cirugías se hacen con cuchillos que no se han limpiado desde las cruzadas. Las herramientas se calientan al fuego, no para esterilizarlas, sino porque se ven más intimidantes así. Los antibióticos todavía faltan siglos, y la teoría de los gérmenes ni siquiera existe. Piensan que las enfermedades vienen del aire impuro o de que Dios está molesto con tus pecados. ¿Dolor de estómago? Deben ser tus pensamientos impuros. Espera confesar mientras vomitas. Si tu estado empeora, te tratarán con más sanguijuelas, quizás algunos escarabajos triturados y un sacerdote al lado, dándote la extrema unción, por si acaso. En ese punto ya se preparan para el único remedio seguro, la muerte. Y si por algún milagro sobrevives, todos asumen que fue por misericordia divina. El doctor se lleva el crédito y la sanguijuela asciende de puesto. Así que sí, en la Edad Media, la medicina trataba menos de curarte y más de sobrevivir al tratamiento. Después de un largo día de trabajo, piojos y sangrías, por fin llega la hora de comer. Regresas arrastrando los pies a tu choza, con el estómago rugiendo, listo para el único placer que te queda, una comida caliente. Mala noticia, tu comida probablemente también quiere matarte. Empecemos con lo básico. La conservación de alimentos prácticamente no existe. No hay refrigerador ni congelador, solo sal, humo o la esperanza de que el aire frío del invierno mantenga las cosas comestibles. Tu carne, si tienes la suerte de conseguir alguna, lleva días colgada, cubierta de moscas, marinada en salmuera dudosa y posiblemente compartida con una rata o dos. El pan es la base de la dieta medieval, pero ni siquiera eso es seguro. En años de malas cosechas, los campesinos desesperados lo rellenan con corteza de árbol, aserrín o incluso arcilla para hacerlo rendir más. Y si es temporada de centeno, hay premio extra. Cornezuelo, un hongo que causa convulsiones, alucinaciones y a veces la muerte. Es como comer pan con LSD y tétanos a la vez. ¿Verduras? Solo si es su temporada. ¿Y sabes que siempre está en temporada? Los nabos. Montones de nabos. Hervidos, triturados o flotando en una especie de sopa espesa conocida como pottage, que si recuerdas del capítulo 3 es básicamente un pantano caliente de ingredientes misteriosos que lleva burbujeando desde el funeral de tu bisabuelo. Puede que haya fruta en otoño, pero se pudre rápido y el azúcar es tan raro y caro que los ricos lo guardan para presumir sus dientes ennegrecidos. Los lácteos son otra apuesta. La leche fresca se echa a perder en horas. La mantequilla y el queso duran un poco más, pero están llenos de bacterias. Aún así la gente los come porque, francamente, la otra opción es masticar cuero de bota. Hablemos de condimentos. Especias como la pimienta, la canela o la nuez moscada valen más que el oro. Para un campesino promedio, el sabor proviene de cebollas, sal, si hay suerte, y sufrimiento. La mayoría de las comidas saben a saco mojado espolvoreado con tristeza, pero la comida no solo es un riesgo para la salud, también es un asunto político. Los animales de caza pertenecen al señor feudal, no a ti. Si te atrapan cazando un conejo, puedes ser multado, encarcelado o incluso ejecutado. Así es, tu cena podría llevarte a la horca. Así que mientras te sientas a comer tu estofado gris a la luz temblorosa del fuego, recuerda, cada bocado es una apuesta. Pero igual comes porque en la Edad Media la comida no te alimenta, te pone a prueba. Ya es de noche, has trabajado, sufrido y apenas digerido tu estofado sospechoso. Podrías pensar que el día por fin termina, pero no te relajes demasiado. Dios te está observando. También el sacerdote, y tu vecina Inés, que sin duda irá corriendo a contarlo si faltas a misa. En la Europa medieval la religión no es solo parte de la vida, es la vida misma. La Iglesia controla tu calendario, tus leyes, tu educación, si es que sabes leer, tu nacimiento, tu matrimonio, tu muerte y todo lo que haya en medio. Piénsalo como tu casero espiritual, y siempre estás atrasado con el alquiler.
Cada día está marcado por las campanas de oración. La iglesia del pueblo las hace sonar al amanecer, al mediodía y al anochecer. No porque la gente necesite recordatorios, sino porque faltar a una oración es pecado. ¿Se te olvidó inclinarte? Pecado. ¿Comiste carne un viernes? Pecado. ¿Soñaste con la esposa del vecino? Pecado doble. Y sí, el infierno es muy real, escandalosamente real. Los sacerdotes lo describen con todo detalle: ríos de fuego, lagos de sangre hirviendo, demonios contridentes y llantos eternos. Si la peste no te asusta, la condenación eterna seguro que sí. No puedes leer la Biblia por ti mismo porque está escrita en latín, un idioma reservado para monjes, clérigos y ese hijo de noble que nunca ha tocado tierra. Dependías de la iglesia para que te explicara todo, así que si el sacerdote decía que tu cosecha fracasó porque no rezaste lo suficiente, pues hora de arrodillarte más fuerte. El diezmo, 1/10 parte de todo lo que tienes, es obligatorio. Si cultivas trigo, das trigo. Si crías gallinas, das huevos. Si no tienes nada, felicidades. Estás en bancarrota espiritual y financiera. Perfecto. Aquí tienes la traducción completa al español, con un tono natural, moderno y fluido, pero sin perder la ironía y el ritmo narrativo del texto original. Días festivos, o mejor dicho, días santos. Había docenas, y aunque te daban una pausa del trabajo, no eran para divertirse, eran para ir a misa, ayunar, confesar tus pecados y recordarte que la alegría era una indulgencia peligrosa. Cuestionar a la iglesia era un riesgo. Los herejes se quemaban, las brujas se ahogaban, los blasfemos eran azotados y los escépticos reformados rápidamente. Así que seguías el protocolo. Cantabas, te inclinabas y rezabas para que, después de esta vida cubierta de mugre, tu alma lograra llegar al paraíso, suponiendo que el sacerdote te tuviera aprecio. Porque en la Edad Media Dios podía ser misericordioso, pero la Iglesia no tanto. Y si creías que ser campesino medieval era duro, intenta hacerlo siendo mujer. Toda la suciedad, el hambre y el miedo, más el parto, la obediencia forzada y la invisibilidad social. En la Edad Media ser mujer era jugar en modo difícil, sin pociones de vida ni botón de reinicio. Desde el nacimiento, el camino de una niña estaba prácticamente decidido: casarte joven, tener hijos, servir a tu esposo y morir agotada. Educación improbable. A menos que fueras noble y te enviaran a un convento, tu desarrollo intelectual terminaba justo después de aprender a batir mantequilla y remendar ropa. El matrimonio llegaba pronto, muy pronto. No era raro estar comprometida a los 12 y embarazada a los 14, no tenía nada que ver con el amor. Se trataba de tierras, ganado y alianzas. Tu opinión no era necesaria. Una vez casada, pasabas a ser propiedad de tu marido. Tu trabajo, tener herederos, alimentar a todos, mantener la casa y no quejarte. Porque quejarte podía hacer que te llamaran bruja, y esa etiqueta venía con ahogamiento o hoguera gratis, según la moda local. Dar a luz era una lotería mortal. No había atención prenatal, ni instrumentos estériles, ni anestesia. Las parteras hacían lo que podían, pero hasta una complicación menor podía significar la muerte de la madre, del bebé o de ambos. Algunas mujeres sobrevivían a 10 embarazos, muchas ni al segundo. Y no te relajes, porque si el bebé sobrevive, el trabajo solo aumenta. Ahora tienes un recién nacido chillando en una choza llena de piojos y aún así debes amamantar, cocinar, limpiar y ayudar en el campo. No tienes descanso, tú eres el descanso de los demás. Si eres soltera, eres sospechosa. Si eres viuda, vulnerable. Si hablas demasiado, peligrosa. Las mujeres que no encajaban en el molde eran acusadas de brujería, especialmente si sabían de hierbas, tenían carácter fuerte o simplemente miraban a alguien raro un martes lluvioso. Incluso dentro de la iglesia, tu papel era limitado. Las monjas vivían bajo reglas estrictas, sin hablar sin permiso, sin libertad de movimiento.
y, por supuesto, con un valor espiritual siempre por debajo del de los hombres. En resumen, si eras mujer en la Edad Media, se esperaba que aguantaras, obedecieras, procrearás y sufrieras en silencio, idealmente con una sonrisa. Porque incluso en una época de sufrimiento general, las mujeres tenían que hacerlo con gracia. Hasta ahora ha sobrevivido a la mugre, el hambre, la injusticia social y probablemente una cabra. Pero justo cuando crees que tu día no puede empeorar, llega la violencia, ruidosa, sangrienta y por lo general totalmente aceptada por los estándares medievales. La Edad Media no fue pacífica. El concepto de ley y orden se resumía en espera que el señor feudal no esté de mal humor. La violencia estaba en todas partes, en casa, en las calles, en el campo de batalla, en disputas religiosas o incluso en la fila del horno comunal. El crimen era común, el castigo brutal y la justicia más un espectáculo que una protección. ¿Robas un pan? Puedes perder la mano. ¿Acusado de mentir? Te atraviesan la lengua. ¿Chismoso? Conoce la brida de la arpía, una máscara de metal con una barra en la boca para corregirte. ¿Te acusan de algo serio? ¿Herejía, robo o brujería? ¿Y quieres probar tu inocencia? Fácil, con tortura. Bienvenido a la prueba por ordalía. Una versión consistía en meter la mano en agua hirviendo para sacar una piedra. Si la herida sanaba en 3 días sin infección, eras inocente. Si no, culpable. Otra opción, te lanzaban al río. Si te hundías, inocente y probablemente muerto. Si flotabas, culpable. Es como un concurso medieval donde el premio es sobrevivir y el presentador quiere verte perder. Si te sentenciaban a muerte, era un evento público, ejecuciones frente a multitudes entusiasmadas, ahorcamientos, decapitaciones, hogueras, algunos incluso llevaban bocadillos. Era el equivalente medieval de la televisión por cable. La violencia doméstica era completamente normal. Los maridos podían, y hasta debían, disciplinar a sus esposas e hijos. Las peleas callejeras eran cosa diaria, podías recibir una paliza solo por mirar mal al caballo de un noble. Y la guerra siempre estaba al acecho, disputas locales, conflictos territoriales, cruzadas religiosas. Siempre había alguien dispuesto a apuñalar a alguien más en nombre del honor, de Dios o del aburrimiento. En la Edad Media, la violencia no era una falla del sistema, era el sistema. Todos vivían sabiendo que la vida era frágil, la justicia arbitraria, y que tu vecino podía abrirte la cabeza por un cerdo. Así que camina con cuidado, baja la mirada, y nunca confíes en nadie con un garrote. A estas alturas ya has superado los piojos, las sanguijuelas, la falta de ropa limpia y la amenaza constante de una ejecución pública. Pero ahora llega el capítulo final de la mayoría de las vidas medievales, una muerte temprana y poco glamorosa. Si sigues respirando pasados los 40, eres casi una celebridad. Tal vez te llamen el viejo, lo cual es menos un apodo que un milagro estadístico. La esperanza de vida rondaba los 30 o 40 años, pero ese promedio se hundía por la altísima mortalidad infantil. Casi la mitad de los niños morían antes de cumplir los 5 años. Bastaba una enfermedad, una mala cosecha o un invierno duro. No había vacunas, ni antibióticos, ni esperanza. Si sobrevivías a la infancia, llegabas a la adultez ya agotado. Empezabas a trabajar en cuanto podías mantenerte de pie, y a los 25 tus articulaciones crujían como la puerta de un monasterio. Te faltaban dientes, tal vez un dedo, y casi toda tu esperanza en la vida. Las mujeres enfrentaban un obstáculo mortal extra, el parto. Era una de las principales causas de muerte femenina. Sin alivio del dolor, sin asistencia médica, solo rezos, agua caliente y alguien sosteniéndote la mano mientras sangrabas en una cama de paja. Los hombres morían por otras causas, pero igual de implacables: accidentes agrícolas, infecciones de heridas menores, la furia de un vecino borracho o una cruzada que salió mal. Incluso ir al mercado era arriesgado. Podías cruzarte con un bandido aburrido o un recaudador de impuestos de mal humor. La muerte también llegaba silenciosa, por la peste,
que convertía ciudades en cementerios de la noche a la mañana, o por el hambre, que duraba estaciones enteras y vaciaba pueblos completos. A veces bastaba comer grano en mal estado para pasar tus últimas horas alucinando y gritando a las paredes. ¿Funerales? Solo si tenías suerte. La mayoría de los cuerpos se enterraban rápido para evitar contagios, sin embalsamar, sin ataúdes finos, solo un hoyo, unas cuantas oraciones y un montículo de tierra, si es que aún quedaba espacio en el cementerio. Así que sí, en la Edad Media la vida era brutal, corta y constantemente acechada por la muerte en todas sus formas. No te jubilabas, simplemente dejabas de aparecer. Y hablando de finales, llegamos a tu último capítulo. El sueño medieval muere. ¿Cómo estuvo tu día? Te despertaste en la mugre, usaste un cubo como baño, te cepillaste los dientes con esperanza, casi te desmayas de hambre, trabajaste hasta que tu espalda gritó piedad, te rascaste por la lana áspera, rezaste para no contagiarte de peste y esquivaste por poco una ejecución pública por tener una ardilla. Bienvenido a un día cualquiera en la Europa medieval. ¿Aún sueñas con ser caballero? Mejor piénsalo otra vez. Esa versión romántica de la Edad Media, caballeros valientes, damas nobles en torres, batallas heroicas y banquetes a la luz de las velas, es un mito inventado por cuentos de hadas y novelas de fantasía. La realidad medieval era sucia, cruel y profundamente injusta. La jerarquía lo era todo. Si nacías pobre, morías pobre. Si nacías rico, felicidades. Tenías más posibilidades de sobrevivir. Pero aún así estabas a una sopa en mal estado de distancia de la disentería y un entierro apresurado. Incluso los nobles sufrían. Los castillos eran neveras de piedra llenas de pulgas, humo y matrimonios por conveniencia política. Sí, tenías un manto de piel y una copa de vino, pero también un 50% de probabilidades de morir en una escaramuza o por una astilla infectada. No, no era lujo. Los tiempos más simples no eran simples, eran implacables. Todo tomaba más tiempo, todo dolía más, y todo, desde dar a luz hasta masticar, tenía consecuencias. La vida no era ocio, era supervivencia. Y si por un instante lograbas detenerte a pensar, a soñar, a imaginar algo mejor, no había mucho que pudieras hacer con ello. No existía la movilidad social, ni la medicina moderna, ni el Internet para buscar ¿qué es este sarpullido raro? Vivías, sufrías, trabajabas y morías dentro de un radio de 10 millas del lugar donde naciste. Pero aquí viene lo más increíble. Aún así, la gente reía, cantaba, contaba historias, se enamoraba y encontraba sentido. No porque la vida fuera fácil, sino porque los humanos son tercos. Incluso en los capítulos más oscuros hacían espacio para la luz. Así que esta noche, cuando te acuestes en tu cama, limpia con agua corriente, antibióticos y calefacción central, tal vez dediques un pensamiento de gratitud al mundo moderno y a tus antepasados que lucharon contra ratas, hambre y feudalismo para que tú no tuvieras que hacerlo. Nacida como Sophie Federica Augusta von Anhalt-Zerbst en 1729, era hija de una familia principesca alemana relativamente desconocida. Su diminuto ducado en Pomerania ofrecía poco poder o influencia, pero Sophie poseía algo que ningún título podía otorgar: una inteligencia afilada, un encanto implacable y una silenciosa pero ardiente ambición de grandeza. Su crianza fue estricta. Su madre, Johanna, era fría y calculadora, más una escaladora social obsesionada con el estatus que una figura maternal. Su padre, un oficial prusiano, era distante y severo. Desde pequeña, Sofía aprendió a moverse entre la obediencia y la astucia. Leía sin descanso, hablaba varios idiomas y aprendió a observar una habitación antes de abrir la boca. Habilidades que pronto serían su salvación en una de las cortes más despiadadas de Europa. Cuando la emperatriz rusa Isabel Petrovna comenzó a buscar esposa para su heredero, el gran duque Pedro, miró más allá de las fronteras rusas. Pedro, de ascendencia alemana, parecía encajar mejor con una novia extranjera, dócil y agradecida, que fuese fácil de controlar.
Sophie era la candidata ideal, sangre noble, fe luterana, que tendría que abandonar, y fama de ser refinada y humilde. Con solo 14 años, Sophie fue convocada a Rusia, llegó a la helada San Petersburgo en 1744, vestida con ligeras telas alemanas y una sonrisa diplomática. Su madre la empujó al juego político como si fuera una pieza de ajedrez, pero Sophie tenía su propia estrategia. Para ser aceptada se convirtió a la ortodoxia rusa, adoptando el nombre de Yekaterina Alexeyevna, Catalina. La ceremonia fue pública y simbólica, pero también irreversible. No solo cambiaba de religión, sino que quemaba su pasado para adentrarse en un imperio extraño sin posibilidad de retorno. Nadie en ese momento habría imaginado que aquella joven tímida sería traición, revolución, ilustración y reinado. Desde que puso un pie en la corte rusa, dejó de ser un peón y comenzó a planear cómo convertirse en reina. El matrimonio con el gran duque Pedro debía asegurar su posición, pero pronto se convirtió en una prisión. Pedro no era el príncipe encantador de los cuentos. Torpe, inmaduro y obsesionado con los soldados de juguete, prefería jugar a la guerra que gobernar un imperio o atender a su esposa. Incluso se decía que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba a Federico el Grande de Prusia y despreciaba la corte rusa que lo había adoptado. Catalina, en cambio, abrazó Rusia con fervor. Aprendió su idioma, estudió su historia y dominó los rituales ortodoxos. Quería pertenecer. Pedro quería huir. Esta diferencia no solo era emocional, sino política. La corte rusa era un nido de intrigas y paranoia. La emperatriz Isabel aún reinaba, pero su salud estaba decayendo y todos sabían que se avecinaba una transición. Catalina era vigilada constantemente, le interceptaban las cartas, espiaban sus amistades y juzgaban cada uno de sus gestos. Pero ella no era ingenua. Aprendió a jugar en silencio, cultivó aliados entre los militares, amistades entre intelectuales y una reputación de compostura que contrastaba con las rabietas infantiles de su esposo. En secreto leía a los pensadores de la Ilustración, Voltaire, Montesquieu, y empezaba a formar una visión, no solo para sí misma, sino para Rusia, un país fuerte, educado y guiado por la razón. El problema era claro. Mientras Pedro viviera, ella seguiría siendo una figura sin poder. Así que esperó, observó y planeó. Sabía que el trono ruso no se heredaba, se tomaba. En 1762, tras casi 20 años de paciencia, Catalina vio su oportunidad. La emperatriz Isabel murió y Pedro ascendió como Pedro III, pero su reinado fue un desastre inmediato. En pocos meses insultó a la Iglesia, enfureció a la nobleza, ofendió al ejército y alabó abiertamente a Prusia, el enemigo histórico de Rusia. Incluso habló de divorciarse de Catalina para casarse con su amante. La corte se volvió contra él, el ejército murmuraba, el pueblo lo despreciaba. Catalina actuó. En julio de ese mismo año, mientras Pedro estaba ausente, lideró un golpe de estado sin derramamiento de sangre. Con el apoyo de varios oficiales, entre ellos su amante Grigori Orlov y sus hermanos, recorrió San Petersburgo en uniforme militar y fue proclamada emperatriz Catalina II. El ejército juró lealtad. Pedro, sorprendido y sin aliados, se rindió en pocos días. Poco después apareció muerto bajo circunstancias sospechosas. Oficialmente fue una cólica hemorrágica, extraoficialmente un asesinato. Catalina era ahora emperatriz, no por nacimiento ni matrimonio, sino por pura inteligencia y audacia. Una extranjera sin derecho al trono había tomado el poder del imperio más vasto de Europa, sin librar una sola batalla. Pero su verdadero reto apenas comenzaba, transformar ese golpe en un legado duradero. ¿La aceptaría Rusia? ¿La respetarían los nobles? ¿Podría mantener un imperio tan grande sin terminar como su marido? Catalina entendía que el poder tomado por intriga podía perderse igual de rápido. Debía gobernar como una visionaria, no como una conspiradora. Y así comenzó su evolución, de joven manipuladora a emperatriz reformista. No buscaba solo reinar, sino transformar Rusia, no con la espada, sino con las ideas. Admiradora de Voltaire y Diderot,
creía en la razón, la educación y el progreso, aunque gobernara con mano firme. Correspondió con Voltaire durante más de 15 años, apoyó a Diderot comprándole toda su biblioteca y promovió reformas educativas, legales y culturales. En 1767 convocó una comisión legislativa para reescribir las leyes del imperio y su nakaz, instrucción, defendía ideas tan radicales como la igualdad ante la ley, la condena de la tortura y la responsabilidad moral del gobernante. Sin embargo, Rusia era un país feudal y conservador. Catalina debía equilibrar sus ideales ilustrados con la realidad, reforzó la educación y limitó algunos abusos, pero mantuvo la servidumbre para conservar el apoyo de la nobleza. Era una filósofa en público y una estratega pragmática en privado. No se conformó con reformar Rusia, quiso expandirla. Bajo su mandato, Rusia se convirtió en una potencia europea, luchó contra el Imperio Otomano, conquistó Crimea y extendió las fronteras del imperio hasta el Mar Negro. También participó en las particiones de Polonia junto a Austria y Prusia, redibujando el mapa del continente. Catherine la Grande no solo fue una emperatriz, fue una arquitecta de poder, una mujer que, en un mundo hecho por y para hombres, se atrevió a soñar, conspirar y reinar. Al final de la tercera partición, en 1795, Polonia desapareció del mapa y Rusia se adueñó de vastos territorios y millones de nuevos súbditos. Pero Catalina no solo conquistó con ejércitos, también colonizó con ideas. Mandó construir nuevas ciudades, amplió las rutas comerciales e invitó a colonos alemanes a cultivar las tierras rusas. El imperio se transformó en un mosaico que se extendía desde el helado Báltico hasta las soleadas costas del Mar Negro. Y en medio de todo ello, Catalina permanecía como la fuerza central, leyendo informes, dictando órdenes y supervisando personalmente la expansión de su imperio. Sus críticos la acusaban de ambiciosa y sedienta de poder, incluso de imperialista. Pero para Catalina la expansión no era ambición, era destino. Creía que un gran gobernante no se medía solo por sus ideas, sino también por sus fronteras. No quería simplemente gobernar Rusia, quería reconstruirla como un imperio civilizado, temido por sus enemigos, respetado por sus iguales y fiel únicamente a ella. A pesar de su genio y autoridad, Catalina la Grande fue casi tan famosa por lo que ocurría detrás de las puertas del palacio como por sus políticas, y no todo se trataba de filosofía y reformas. Su vida privada se convirtió en uno de los temas más comentados de Europa. Tuvo amantes, no uno ni dos, sino una serie cuidadosamente seleccionada, muchos de ellos más jóvenes, apuestos y a menudo con peso político. Catalina no los ocultaba. De hecho, solía recompensarlos con títulos, tierras o pensiones si se comportaban bien. Si no, eran despedidos discretamente, a veces con un agradecimiento cortés y un ascenso. Entre sus amantes más importantes estuvo Grigori Potiomkin, un hombre tan brillante como audaz. Su relación desdibujó las líneas entre el amor, la política y la alianza estratégica. Algunos historiadores creen incluso que llegaron a casarse en secreto. Juntos dirigieron campañas militares, proyectos de colonización y la transformación del sur de Rusia. Potiomkin no fue solo un amante, fue en muchos sentidos su cogobernante. Aún así, Europa no pudo mirar más allá del escándalo. Los rumores se propagaron, los panfletos satíricos la retrataban como lujuriosa e insaciable, y tras su muerte, las calumnias se volvieron aún más grotescas. El infame y falso rumor del caballo, inventado por sus enemigos para mancillar su nombre. ¿Por qué tanta obsesión? Sencillo, Catalina era una mujer que ejercía el poder sin disculparse. En una época donde las mujeres gobernantes debían ser vírgenes santas o figuras trágicas, ella se negó a encajar en ninguno de esos moldes. Vivió, amó y reinó bajo sus propias reglas, y eso la hacía peligrosa. Paradójicamente, aunque sus críticos la tildaban de inmoral, Catalina tenía una visión profundamente filosófica sobre el amor y la sexualidad. Creía que el placer era una parte natural de la vida y que las relaciones personales no debían interferir con la responsabilidad pública. Separaba las emociones del gobierno, algo que pocos hombres en el poder lograban hacer.
En realidad, muchas de sus relaciones fueron tan estratégicas como sentimentales. Se rodeó de hombres leales, capaces y políticamente útiles. Y cuando dejaban de serlo, los despedía con elegancia y una generosa jubilación. La vida amorosa de Catalina no debilitó su reinado, formó parte de su estrategia. Era una combinación de pasión y poder que la volvió inolvidable, admirada y temida. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de peligros. En 1773 surgió una amenaza interna, un cosaco barbudo llamado Yemelián Pugachov. No era un rebelde común. Pugachov afirmaba ser nada menos que Pedro III, el difunto esposo de Catalina. Decía haber sobrevivido al golpe y regresado para reclamar el trono arrebatado por la usurpadora alemana. Era absurdo. Pedro estaba muerto. Pero para los campesinos oprimidos y agotados de Rusia, la verdad importaba poco. Lo que importaba era la esperanza. Pugachov prometía liberar a los siervos, reducir los impuestos y entregar tierras al pueblo. Sus palabras encendieron una chispa en la región del río Volga, especialmente entre los cosacos, campesinos y disidentes religiosos. En un país donde la brecha entre nobles y siervos se había vuelto insoportable, su mensaje sonaba a salvación. La rebelión de Pugachov se convirtió en la mayor insurrección campesina de la historia rusa. Ciudades fueron tomadas, fortalezas cayeron y nobles fueron masacrados. Por un momento, pareció que el imperio podría desmoronarse. Catalina estaba conmocionada. No era una guerra extranjera que pudiera resolver con tratados. Era su propio pueblo alzándose contra el sistema que ella encabezaba. Aún así, no perdió la calma. Envió tropas profesionales para aplastar la revuelta con dureza. En 1774, las fuerzas de Pugachov fueron derrotadas. El rebelde fue capturado, exhibido en una jaula de hierro y finalmente decapitado en Moscú, como advertencia pública para cualquiera que se atreviera a seguirlo. Después de eso, Catalina reforzó el control del Estado. Sus sueños de liberar a los siervos se desvanecieron en silencio. La rebelión le mostró los límites de la Ilustración en una nación aún encadenada al feudalismo. A partir de entonces dependió más que nunca de la nobleza, que le ofreció lealtad a cambio de poder absoluto sobre sus siervos. Fue un punto de inflexión. La emperatriz que había citado a Voltaire comenzó a priorizar la estabilidad sobre la filosofía. Las reformas se volvieron prudentes, la vigilancia aumentó y cualquier susurro de rebelión era sofocado antes de nacer. Pugachov perdió la cabeza, pero dejó una advertencia que persiguió a Catalina hasta el final, que un poder cimentado sobre la desigualdad solo puede sostenerse hasta que llegue la tormenta. Cuando Catalina la Grande se acercaba al final de su vida, había gobernado Rusia durante más de 3 décadas, más tiempo que cualquier otra mujer en la historia del país. Desde el momento en que tomó el poder, desafió las expectativas, remodeló su imperio y redefinió lo que significaba ser una mujer y una monarca. Bajo su reinado, Rusia se convirtió en una verdadera potencia europea. Su territorio creció más de 500.000 kilómetros cuadrados, incorporando Crimea, partes de Polonia y amplias zonas del litoral del Mar Negro. Y esas conquistas no fueron solo militares, fueron movimientos estratégicos destinados a asegurar puertos de aguas cálidas y a transformar las rutas comerciales. Pero el legado de Catalina no solo se trazó en los mapas, también dejó una huella cultural profunda. Fundó el Museo del Hermitage, reunió una de las colecciones de arte más notables de Europa y mantuvo correspondencia con los grandes pensadores de la Ilustración. Su corte se convirtió en un centro de sofisticación, arte y ambición intelectual. En una nación que los europeos occidentales consideraban atrasada, Catalina colocó a Rusia en el mapa cultural del continente. Modernizó la educación, fundó escuelas para mujeres y promovió la impresión de libros. Introdujo la vacuna contra la viruela en Rusia y, en un gesto de valentía científica, fue la primera en recibirla públicamente. Sin embargo, su reinado estuvo lleno de contradicciones. Admiraba los ideales ilustrados, pero nunca liberó a los siervos. De hecho, amplió la servidumbre a más regiones del imperio. Sus reformas, aunque impresionantes, fueron en gran medida verticales.
Buscaban embellecer el imperio más que transformarlo desde sus cimientos. Aún así, Catalina aportó estabilidad y ambición. Entendía que el poder no se hereda, se construye, se administra y se defiende sin descanso. No gobernó por derecho divino, sino por pura voluntad, inteligencia política y cálculo implacable. La llamaron de todo, manipuladora, tirana, reformadora, seductora, pero por encima de todo fue eficaz. Cuando murió en 1796, Rusia era más rica, más extensa y más poderosa que en siglos anteriores. Dejó un trono estable, un imperio ampliado y una leyenda que perduraría durante generaciones. Catalina no solo reinó, gobernó con intelecto, estrategia y una firme mano sobre la historia. Y al hacerlo, dejó de ser solo una emperatriz, se convirtió en un mito. Pese a todo su poder, expansión y legado duradero, Catalina la Grande seguía siendo, en esencia, una mujer navegando en un mundo de hombres y transformándolo a su medida. Detrás de los retratos imperiales y los decretos estatales había alguien muy consciente de la fragilidad de su posición. No había nacido rusa, llegó al trono mediante un golpe de estado y gobernó un imperio que no deseaba ser dirigido por una mujer. Y aún así, no solo sobrevivió, prosperó. Catalina nunca se conformó con ser decorativa. Leía sin descanso, escribía sin parar y jamás dejó de aprender. Su rutina diaria era intensa, horas de lectura de informes, correspondencia con potencias extranjeras, revisión de documentos oficiales y manejo de una corte repleta de intrigas. No se limitaba a ocupar el trono, lo trabajaba como una verdadera estadista. Sin embargo, también fue, en muchos sentidos, una mujer solitaria. Aunque se rodeaba de cortesanos, amantes y artistas, en sus memorias confesó cuán pocas personas podía realmente confiar. Su hijo Pablo, a quien mantenía alejado de los asuntos del Estado, se convirtió en una fuente de temor. Creía que él desharía todo lo que había logrado. Su vínculo más profundo con Grigori Potiomkin se transformó con los años en una amistad leal, pero su muerte en 1791 dejó una herida que nunca sanó del todo. Catalina moldeó cuidadosamente su imagen. Comprendía el poder del relato y lo utilizó mejor que la mayoría de los monarcas de su tiempo. Se presentó como madre de Rusia, monarca ilustrada, guerrera, emperatriz y mecenas de las artes. Pero detrás de esos títulos había una mujer que soportó el rechazo, la traición, el escándalo y la rebelión, y aún así siguió adelante. Cuando murió en 1796 dejó un imperio transformado, pero también muchas preguntas. ¿Pudo haber hecho más por liberar a los siervos? ¿Comprometió sus ideales ilustrados en nombre de la política? ¿Fue más reformadora o más soberana? La historia la recuerda con un título que ella nunca se otorgó: la Grande, no porque fuera perfecta, ni justa, ni compasiva, sino porque tomó el poder y lo ejerció bajo sus propias reglas, en una época y lugar donde las mujeres no debían tener ninguno. No solo llevó la corona, redefinió lo que significaba merecerla. En las húmedas profundidades de la selva de Chiapas, al sur de México, las ruinas de Palenque susurran historias del antiguo mundo maya. Sus templos se alzan sobre la espesura, con sus muros de piedra caliza desgastados por el tiempo, pero aún llenos de misterios. Y en 1994, uno de esos secretos salió a la luz. Un equipo de arqueólogos mexicanos, encabezado por Fanny López Jiménez, exploraba el Templo Tercero, una pirámide relativamente modesta, situada junto al más famoso templo de las inscripciones, el lugar de descanso del poderoso rey Pacal el Grande. El templo del trono no parecía contener gran cosa hasta que los arqueólogos notaron algo inusual: una cámara sellada, oculta bajo la estructura. Ningún saqueador había llegado hasta allí. Estaba intacta. Cuando los investigadores abrieron el acceso y descendieron al interior, descubrieron un sarcófago de piedra reposando en un silencio absoluto. El aire era denso, cargado con el peso de los siglos. Al levantar la tapa, una nube de polvo rojo se elevó como humo. Un rojo intenso, deslumbrante, casi irreal. El interior estaba cubierto con cinabrio pulverizado,
un sulfuro de mercurio altamente tóxico que los mayas utilizaban en ceremonias sagradas, y dentro de aquella nube carmesí yacía el esqueleto de una mujer. Había sido sepultada con cuidado y veneración. Sus huesos eran frágiles pero completos, su cráneo aún portaba una máscara de jade y su cuerpo estaba rodeado de ofrendas exquisitas, collares, diademas, orejeras, todas talladas en jade y concha. Todo en aquella tumba hablaba de realeza, sin embargo, no había nombre alguno grabado, ningún glifo la identificaba. Era uno de los entierros femeninos más ricos jamás hallados en Mesoamérica, y aún así un completo misterio. ¿Por qué estaba cubierta con polvo rojo? ¿Quién había sido? ¿Una reina, una sacerdotisa o quizás la esposa de Pacal el Grande? Los investigadores la bautizaron como la Reina Roja y el nombre perduró. Aun con las herramientas de la ciencia moderna, no se ha podido confirmar su identidad. Lo único claro es que vivió hacia el siglo VII, durante la Edad de Oro de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas mayas, la suya estaba oculta, intacta y cuidadosamente apartada. Su entierro no fue solo un acto ritual, sino espiritual. Aquella mujer no estaba destinada a ser recordada con palabras, sino a través del rito, el color y el misterio que dejó tras de sí. El elemento más sobrecogedor de la tumba no eran sus joyas de jade ni el silencio del recinto sellado, sino el polvo rojo. Una gruesa capa de cinabrio cubría absolutamente todo: el sarcófago, las paredes, los huesos e incluso las ofrendas. Se adhería a la piedra como sangre solidificada. Para los mayas, aquello no era casual. El cinabrio, obtenido al triturar sulfuro de mercurio, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su color rojo brillante no solo impactaba a la vista, representaba la sangre, el renacimiento y la energía vital que unía el mundo humano con el divino. El rojo era sagrado, el color del amanecer, del sacrificio, de la vida que surge de la muerte. Cubrir a los muertos con cinabrio era un rito de transformación, no de conservación eterna, sino de tránsito. Según la cosmovisión maya, la muerte no era un final, sino un paso hacia otra dimensión cósmica. La Reina Roja, quienquiera que haya sido, fue preparada no solo para el descanso eterno, sino para la divinización. Pero hay otro detalle fascinante: el cinabrio es venenoso. La exposición prolongada puede causar intoxicación por mercurio, temblores, alucinaciones e incluso la muerte. Los antiguos mayas tal vez no comprendían su química, pero sí su fuerza y peligro. Utilizarlo era manipular una sustancia viva, poderosa, casi mágica. Bañar un cuerpo en cinabrio era declarar que esa persona no era un simple mortal. En Palenque, muy pocos recibieron ese honor. Uno de ellos fue Pacal el Grande, el soberano cuyo templo domina el sitio arqueológico. Su cuerpo, al igual que el de la Reina Roja, fue cubierto con el mismo polvo escarlata. Ese solo detalle avivó las especulaciones. ¿Era la Reina Roja su esposa, su madre, o alguien con un estatus divino equivalente? Su cráneo descansaba sobre una piel de jaguar, otro símbolo sagrado. A su alrededor se hallaron agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y pequeñas figuras de jade, huellas de rituales realizados en vida o durante su entierro. Cada elemento de su tumba contaba una historia sin palabras, una historia de poder envuelto en secreto, de una mujer preparada para cruzar al inframundo no en silencio, sino en ceremonia, cubierta por el color del sacrificio. Rodeando los restos carmesí de la Reina Roja se extendía un mundo de silencio, interrumpido solo por el brillo del jade, la concha y la obsidiana. Aquellos objetos no eran simples adornos, eran ofrendas, escogidas con precisión para acompañarla en su viaje hacia el inframundo maya, el Xibalbá. A sus costados descansaban collares de jade, pesados y fríos, cuyas superficies pulidas aún relucían tras más de 1300 años bajo tierra. El jade no era solo hermoso, era sagrado. Para los mayas simbolizaba la vida eterna, el verde del maíz, la vitalidad de la selva y el aliento de los dioses.
Solo la élite era enterrada con jade y, en el caso de la Reina Roja, cubría su pecho, sus muñecas y sus oídos, señal clara de que en vida había tenido poder, quizá incluso favor divino. Uno de los objetos más sobrecogedores era la máscara funeraria de jade, colocada con delicadeza sobre su rostro. A diferencia de las máscaras doradas del antiguo Egipto, esta era sutil y contenida, compuesta por decenas de diminutas teselas de jade dispuestas para imitar los contornos de su cráneo. Su función no era estética, sino ritual: proteger el alma, preservar la identidad y presentarla ante los dioses como una figura divina. Cerca de sus huesos se hallaron agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y ornamentos de concha. Pudieron haber sido instrumentos ceremoniales o símbolos de su rango como sacerdotisa, curandera o matriarca real. Uno de los alfileres mostraba un grabado tenue pero intencional, una pequeña huella de su voz perdida en el tiempo. A sus pies y a lo largo de las paredes de la cámara reposaban vasijas de cerámica aún selladas que probablemente contuvieron ofrendas de comida, bebida o incienso destinadas a sostener su espíritu en el más allá. Los mayas creían que la vida después de la muerte era un viaje peligroso y lleno de pruebas, no un simple descanso. Aquellos objetos no eran lujos, eran herramientas de supervivencia espiritual. Vista con ojos modernos, la tumba parece íntima y precisa, no ostentosa. No hay oro, ni carros, ni pompa imperial, solo objetos escogidos con peso simbólico, cada uno con propósito. Era, en esencia, un mapa para el alma. A través de estos tesoros podemos vislumbrar cómo los mayas entendían la muerte, no como un final, sino como una transferencia de poder. La Reina Roja no fue enterrada para ser olvidada, fue preparada para ascender. Sin embargo, pese a la grandeza de su tumba, dejó tras de sí un vacío inquietante. Ningún nombre, ninguna inscripción en su sarcófago, ningún glifo en las paredes que la identificara. Era, sin duda, una mujer poderosa. ¿Pero quién? Desde el momento en que se abrió la cámara, los expertos comenzaron a unir las piezas. La teoría más convincente sugiere que la Reina Roja fue Tsakbu-Ayau, la esposa de Kinich Yanab Pakal, conocido como Pakal el Grande, el más célebre de los gobernantes de Palenque. Tsakbu-Ayau no fue solo la consorte del rey, nació en una familia noble y se integró a la dinastía real de Palenque desde joven. Tuvo al menos 3 hijos, todos de alto rango, y desempeñó un papel ceremonial crucial durante el reinado de su esposo. Si alguien merecía una tumba de tal honor, era ella. La ubicación de su tumba refuerza esta hipótesis. Se encuentra a escasos metros del majestuoso templo de las inscripciones, donde descansa Pakal. Esa cercanía parece deliberada. Esposo y esposa, gobernantes incluso en la muerte. Y luego está el cinabrio. Solo 2 entierros en Palenque fueron hallados completamente cubiertos por esa sustancia roja, Pakal y la Reina Roja. Es difícil creer que fuera una coincidencia, pero aquí el misterio se profundiza. Se realizaron análisis de ADN en ambos cuerpos para comprobar la relación, pero los resultados fueron inconclusos. Los restos de la mujer no mostraron un vínculo materno con Pakal, aunque eso no descarta una relación conyugal. Después de todo, el matrimonio no requiere sangre compartida. Algunos sostienen que podría haber sido Sak-Kuk, la poderosa madre de Pakal, quien gobernó Palenque antes de que él alcanzara la mayoría de edad. Otros piensan que fue una sacerdotisa, una hermana real o una ancestro mítica cuyo nombre se desvaneció con el tiempo. Aún así, la evidencia más sólida apunta a Tsakbu-Ayau, una reina de título, madre de reyes y compañera espiritual del gran Pakal. La ausencia de un nombre tal vez no fue un descuido, sino una elección deliberada. En la cosmovisión maya, el alma no sobrevivía a través de monumentos o inscripciones, sino mediante el rito, el símbolo y el murmullo de la tierra. Y así, la Reina Roja permanece suspendida entre la leyenda y la verdad. Una mujer que gobernó y que no fue recordada en piedra, sino en escarlata y silencio. Para comprender a la Reina Roja, debemos comprender el mundo del que provenía. Un mundo en el que las mujeres mayas, especialmente las de linaje real, tenían más poder del que se suele imaginar.
En la civilización maya, la política era, en muchos sentidos, un asunto familiar. Las mujeres de la realeza no eran simples consortes pasivas, eran diplomáticas, sacerdotisas y mediadoras del poder. Conducían rituales, patrocinaban templos y desempeñaban papeles cruciales en la legitimidad dinástica. Sus linajes eran moneda política, usados para sellar alianzas y asegurar el trono. Tomemos el ejemplo de Sac-Cook, la madre de Pakal el Grande. Cuando el trono de Palenque quedó vacío, fue ella quien tomó el poder y gobernó como reina regente hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad. No fue un reemplazo temporal, fue una soberana plena que emitió decretos y supervisó grandes obras. Sin ella, quizá Pakal nunca habría ascendido. Y no fue un caso aislado. A lo largo del mundo maya, en ciudades como Yaxchilán, Naranjo y Calakmul, las inscripciones muestran a mujeres realizando ceremonias mayores, participando en la diplomacia de guerra e incluso gobernando directamente. En estelas y murales aparecen de pie junto a los reyes, vestidas con majestuosos tocados y atuendos ceremoniales, a veces como iguales, otras como figuras de autoridad superior. Sus palabras fueron talladas en glifos, sus nombres fueron recordados, hasta que dejaron de serlo. Cuando los conquistadores españoles llegaron siglos después, esa memoria se había desvanecido. La mirada colonial retrató a las mujeres indígenas como figuras silenciosas en un mundo dominado por hombres. Pero la arqueología revela otra historia, una sociedad con roles de género complejos, donde el poder se negociaba, no simplemente se heredaba. Este contexto da a la Reina Roja una nueva dimensión. Quizá no gobernó de nombre, pero su entierro suntuoso y sagrado, situado junto al de Pakal, sugiere que fue un pilar central del poder real. Su máscara de jade no era adorno, era un símbolo de identidad y autoridad, de un poder sostenido en vida y protegido en la muerte. Su sangre pudo haber sido el vínculo que sostuvo la dinastía de Palenque. En la civilización maya, una reina no era solo una reina, era guardián de linajes sagrados, voz en los rituales y con frecuencia puente entre los dioses y los hombres. La Reina Roja puede carecer de nombre, pero en su mundo jamás careció de voz. La Reina Roja no solo fue enterrada con tesoros, sino dentro de una arquitectura cargada de propósito, tejida con cosmología maya, simbolismo ritual y diseño intencionado. Su tumba no era una simple sepultura, era una puerta hacia la eternidad. Su cuerpo fue hallado en el Templo 13, una de las pirámides más pequeñas en el corazón de Palenque. Sin embargo, su proximidad al templo de las inscripciones, el lugar de descanso de Pakal el Grande, es reveladora. Los templos mayas no se construían al azar, su ubicación seguía patrones sagrados guiados por la astronomía, el mito y la herencia dinástica. El Templo 13 se eleva con modestia frente a su majestuoso vecino, pero guarda algo más íntimo, una cripta sellada, intacta, preservada por más de un milenio. Fue edificada en el corazón mismo de la estructura, accesible solo por una estrecha y empinada escalera. Descender hacia su tumba es casi un acto simbólico, un ritual de descenso al inframundo. La cámara es austera, construida con piedra tallada y sellada herméticamente durante más de 1100 años. No hay glifos ni murales en las paredes, ni relieves que narren su historia. Quizá ese silencio fue deliberado, un espacio no para ser interpretado por los vivos, sino para permitir la transformación del alma. En el centro su sarcófago se alza como un altar de piedra caliza, recordando al monumental ataúd de Pakal. Mientras la tapa de Pakal está tallada con escenas de renacimiento cósmico, la tumba de la Reina Roja es más contenida, centrada en el cuerpo, el cinabrio y el rito de la muerte. Aún así, hay pistas arquitectónicas sutiles que revelan significado. La tumba está alineada de este a oeste, siguiendo el trayecto simbólico del sol desde la vida hacia la muerte. El recinto es pequeño, pero tiene una fuerza espiritual profunda. Todo en él parece intencional, personal, sagrado. Los templos mayas eran herramientas cosmológicas, puentes entre el cielo, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en uno no era un simple honor,
era trascender la condición humana. El hogar eterno de la Reina Roja no fue un detalle improvisado. Fue un santuario meticulosamente construido, un espacio donde la muerte se convertía en transformación. Sus huesos descansan en piedra, su esencia en cinabrio y su legado en la arquitectura misma. Un templo que habla sin palabras, que nos dice simplemente que ella importaba. Para los antiguos mayas la muerte no era el final, sino un umbral sagrado, una puerta hacia el inframundo conocido como Xibalbá. Y para alguien como la Reina Roja, este paso no solo era espiritual, sino también político, cósmico y profundamente ritual. Los ritos funerarios mayas eran ceremonias cuidadosamente coreografiadas, enraizadas en el mito y destinadas a guiar el alma a través de los peligrosos niveles del más allá. Los textos e imágenes mayas nos muestran que Xibalbá no era un paraíso en paz, sino un laberinto de oscuridad, con ríos de sangre, pruebas divinas y dioses de la muerte. Solo aquellos enterrados correctamente, preparados ritualmente y fortalecidos espiritualmente podían atravesarlo con éxito. La Reina Roja fue sepultada envuelta en cinabrio, sellada en piedra y rodeada de ofrendas, signos claros de un entierro de élite. Pero había más. La presencia de agujas de hueso y cuchillas de obsidiana en su tumba sugiere la práctica de autosacrificios rituales, quizás herramientas simbólicas que representaban los ritos que ella había realizado en vida o que fueron repetidos durante su funeral para fortalecer su espíritu. Su máscara funeraria, compuesta por diminutas teselas de jade perfectamente dispuestas, no era un simple adorno, era un contenedor espiritual, un medio para preservar su rostro e identidad durante el viaje al más allá. En la cosmovisión maya, el rostro era el espejo del alma, y el alma necesitaba ser reconocida por los dioses. Los vasos de cerámica que rodeaban su cuerpo probablemente contenían chocolate, maíz, agua o pulque, alimentos sagrados destinados a nutrir su espíritu en la otra vida. Otros objetos, como espinas de mantarraya o caracolas marinas, pudieron servir como instrumentos espirituales, llamadas a los dioses o símbolos de comunicación ritual. El entierro para los mayas no era una despedida, era una transformación. Ellos creían en los ciclos de la existencia, la muerte como semilla, el entierro como siembra y el más allá como renacimiento. Los reyes y reinas eran vistos como encarnaciones terrenales de los dioses y en la muerte retornaban a su origen divino. La Reina Roja, cubierta del color de la sangre, enterrada en una pirámide y honrada con ofrendas, no fue preparada para desaparecer, sino para renacer, no como mortal, sino como un ser unido al orden sagrado del cosmos. Su entierro no marcó el fin de su historia, sino el comienzo de su leyenda. A solo unos pasos del lugar donde descansa la Reina Roja se encuentra una de las tumbas más emblemáticas de Mesoamérica, la de Ka Inich Yanab Pakal, conocido simplemente como Pakal el Grande. Su sepultura dentro del gran templo de las inscripciones es célebre por su arte, su magnitud y su profundo simbolismo espiritual. Pero lo que hace que la tumba de la Reina Roja sea tan extraordinaria no es solo su contenido, sino su ubicación. Su sarcófago estaba oculto dentro del Templo 13, justo al lado del monumento de Pakal. En una ciudad como Palenque, donde cada estructura se erigía siguiendo principios cósmicos y dinásticos, esta proximidad no fue casualidad. Fue una declaración intencionada, esculpida en piedra. Muchos estudiosos creen que la Reina Roja fue Tzagbu Ayau, la reina y consorte de Pakal el Grande, y aunque su tumba carece de inscripciones, las semejanzas entre ambos entierros son innegables. Ambos fueron cubiertos con cinabrio, ambos reposan en el interior de pirámides, ambos fueron sepultados con jade y tratados con una profunda reverencia. Estos ritos reflejan el uno al otro, como si fueran dos mitades de una historia sagrada. La tapa del sarcófago de Pakal lo muestra descendiendo hacia el árbol del inframundo, una escena cósmica de muerte y renacimiento. La tumba de la Reina Roja, más sencilla, carece de tal iconografía, pero su simbolismo reside en la unión misma. Si Pakal representaba al sol, viajando cada noche por el inframundo para volver a surgir, la Reina Roja podría haber encarnado a la luna,
la fuerza femenina que sigue su propio y misterioso recorrido en el cielo. Juntos representaban una dualidad cósmica, lo masculino y lo femenino, el rey y la reina, el sol y la luna, el orden y el ritual. En la mitología maya, el poder no era individual, sino relacional. La armonía del universo dependía del equilibrio, y ese equilibrio se extendía también al trono. Al colocar a la reina roja junto a Pakal, los mayas no solo preservaban un matrimonio, sino una alianza cósmica. Su cercanía en la muerte parece reflejar sus papeles en vida, una reina no detrás, sino al lado de su rey, compartiendo no solo el trono, sino el legado. En sus tumbas dialogan sin palabras, dos almas envueltas en cinabrio y piedra, unidas más allá del tiempo, uno de los silencios más sagrados de la historia. Aunque su nombre se haya desvanecido con los siglos, la reina roja de Palenque perdura, no como una reliquia olvidada, sino como una de las figuras más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, sellada por más de 1300 años, susurra a través de los siglos, planteando preguntas que resuenan con cada nuevo hallazgo. Ella encarna un misterio que se resiste a ser completamente comprendido. Tal vez nunca sepamos con certeza quién fue. Ningún glifo grabó su nombre, ninguna estela narró su historia. Y sin embargo el esmero de su entierro, la riqueza de sus ofrendas y el simbolismo de sus huesos teñidos de rojo hablan de una mujer profundamente significativa, no solo esposa o consorte, sino alguien con auténtico poder, peso espiritual y sangre real. Hoy la Reina Roja nos obliga a replantear nuestras suposiciones. Nos recuerda que, en el mundo maya, las mujeres no eran figuras silenciosas. Ellas oficiaban rituales, gobernaban ciudades y sostenían dinastías. Mientras reyes como Pakal han acaparado la luz de la historia, la reaparición de la Reina Roja nos muestra que el poder no fue patrimonio exclusivo de los hombres, fluía también a través de madres, reinas, sacerdotisas y visionarias. Su legado va más allá de los tesoros que dejó atrás. Es la conversación que ha inspirado entre arqueólogos, historiadores, artistas y narradores. Cada cuenta de jade, cada capa de cinabrio, cada detalle arquitectónico de su templo nos revela una intención precisa. Esta mujer importó. Y quizás eso sea lo más extraordinario de su historia, no lo que sabemos de ella, sino lo que aún ignoramos. La Reina Roja nos enseña que la historia no es solo una colección de hechos, sino un rompecabezas vivo, un anhelo compartido por conectar con el pasado. En ese sentido, su legado sigue desplegándose. Ella yace envuelta en rojo, el color de la vida y el sacrificio, de la sangre y el renacimiento. Su rostro, antes oculto tras una máscara de jade, hoy nos observa a través de la ciencia, el arte y la admiración. Permanece sin nombre, pero no sin voz. Misteriosa, pero no olvidada. La Reina Roja quizá reinó un reino en vida, pero en la muerte gobierna algo más grande, nuestra imaginación. Su tumba fue sellada en piedra, su historia escrita en silencio. Y aún así, de algún modo, sigue hablando. La enfermedad la dejó postrada en cama durante meses, aislada de otros niños. En ese tiempo se volvió muy cercana a su padre, quien la animó a ejercitarse, andar en bicicleta y mantener su mente despierta. A diferencia de la mayoría de las niñas de su época, Frida no soñaba con ser esposa ni ama de casa. Su meta era convertirse en doctora. A los 15 años ingresó a la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, donde solo unas pocas mujeres eran aceptadas. Allí destacó no solo por su inteligencia, sino por su ingenio rebelde, su pensamiento radical y su estilo inconfundible. Se unió a un grupo de jóvenes intelectuales conocido como los cachuchas, que debatían sobre filosofía, literatura y política. Frida se sentía atraída por la revolución, por las ideas que desafiaban las normas establecidas, pero incluso en esos primeros años, antes del accidente que transformaría su cuerpo y de la fama que inmortalizaría su nombre, Frida Kahlo ya se estaba pintando a sí misma en el mundo con bordes afilados, ideas sin disculpas y una identidad demasiado grande para caber en las expectativas de los demás.
No solo estaba creciendo en Coyoacán, estaba preparándose para reinventarse por completo. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Frida Kahlo se partió en dos, la muchacha que había sido y la mujer que tendría que ser. Aquella tarde subió a un autobús de madera con su novio, Alejandro Gómez Arias, después de clases. Reían, se burlaban y probablemente discutían un poco. Frida nunca hacía nada a medias. Pero momentos después el autobús chocó con un tranvía y en un instante su futuro se desmoronó entre el metal, el dolor y el silencio. El impacto fue brutal. El tranvía aplastó el autobús contra una pared, astillando la madera y lanzando a los pasajeros por el aire. Frida fue atravesada por una barra de hierro, entró por su cadera izquierda y salió por su pelvis. Su columna vertebral se fracturó en 3 lugares. Su pierna derecha quedó destrozada. Su pie se dislocó. Se rompieron su clavícula, sus costillas, y su hombro se desplazó. Tenía el abdomen perforado. Solo tenía 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo prestado. Otro notó que su cuerpo brillaba, no por la sangre, sino por el polvo dorado que llevaba en una bolsa, el cual había explotado con el impacto, cubriéndola con un resplandor trágico, casi celestial. Frida fue llevada al hospital de la Cruz Roja, donde se sometió a múltiples cirugías. Pasó semanas inmóvil, encerrada en un corsé de yeso, soportando infecciones y una incertidumbre insoportable. El sueño de ser médica se desvanecía con cada día que pasaba. Pero en medio de aquella quietud, algo comenzó a despertar. Su padre le llevó pinceles. Su madre improvisó un caballete especial que colgó sobre su cama. Colocaron un espejo en el dosel para que pudiera verse. Y allí, inmóvil, entre el dolor y el silencio, Frida empezó a pintar. Al principio lo hizo por aburrimiento, pronto por necesidad. Su primer modelo fue ella misma, porque era lo único que tenía. Pero lo que emergió no fue vanidad, sino supervivencia. El accidente había quebrado su cuerpo, pero también había abierto una puerta hacia su mente, hacia su propio ser, y finalmente hacia el lenguaje surreal y visceral del dolor y la identidad que definiría su arte. La joven que soñaba con sanar a otros empezó a sanarse a sí misma, pincelada a pincelada, encerrada en yeso y acero en un cuerpo que libraba batalla con cada respiración. Frida comenzó a pintar. Lo que empezó como terapia se transformó en un idioma, uno profundamente personal, brutalmente honesto y a veces difícil de contemplar, precisamente porque esa era la intención. Frida no pintaba flores bonitas ni paisajes amables, pintaba el dolor, su dolor, físico, emocional y existencial. Sus primeros cuadros fueron autorretratos, no por vanidad, sino porque, como ella misma dijo alguna vez, pinto autorretratos porque paso mucho tiempo sola y porque soy el tema que mejor conozco. Sus primeras obras eran de pequeño formato, pintadas sobre lámina o madera, inspiradas en los retablos mexicanos, pinturas votivas que narran historias de sufrimiento y milagros. Frida llevó esa tradición hacia adentro. Su cuerpo se convirtió en lienzo, sus emociones en altar. Se pintó a sí misma rota, atravesada, sangrante. En un cuadro aparece clavada por clavos como una mártir moderna. En otro, flota sobre un paisaje árido, sostenida apenas por una columna quebrada, símbolo de su espina dorsal fracturada. Se retrató llorando, fragmentada, decapitada, desnuda, pero nunca pasiva, siempre observando. Su dolor no estaba disimulado. Frida pintó la fealdad del trauma con belleza, desafío y hasta humor. Cada obra fue un acto de recuperación, de su cuerpo, de su experiencia y de su identidad como mujer en un mundo que insistía en definirla. Pero Frida no solo contaba su historia. Estaba inventando un nuevo tipo de narrativa visual, una que entrelazaba el arte popular mexicano, el surrealismo, la ilustración médica y el simbolismo. Sus cuadros se convirtieron en autopsias oníricas de su alma, enmarcadas en color, cultura y mito. Cuando finalmente logró caminar de nuevo, con dolor,
pero con determinación, ya no era la joven que soñaba con ser doctora. Era una artista, y su arte no se parecía a nada que el mundo hubiera visto antes. Tomó la peor tragedia de su vida y la transformó en fuente de creación. Frida Kahlo no solo pintó su dolor, obligó al mundo a mirarlo, y al hacerlo convirtió el sufrimiento en un acto sagrado de autoexpresión. En 1928, aún convaleciente y con solo 21 años, Frida conoció al hombre que marcaría su vida de manera tan profunda como turbulenta, Diego Rivera. 20 años mayor que ella, Rivera ya era el pintor más célebre de México. Enorme en cuerpo y en presencia, era un gigante del muralismo, famoso por sus frescos monumentales cargados de política y de historia popular. Frida ya había visto su obra antes y la admiraba, pero ahora quería su opinión sobre la suya. Lo buscó en el Ministerio de Educación, donde él trabajaba encaramado en un andamio, y sin rodeos le preguntó: ¿Cree usted que tengo talento? Diego la observó, miró sus pinturas y respondió: sí, y no lo digo por cortesía. Reconoció en ella algo excepcional, una voz cruda, directa, sin filtros, llena de rabia, ironía, dolor y belleza. Comenzaron entonces una relación tan intensa como destructiva. Frida lo resumiría años más tarde con una frase inmortal: he sufrido 2 accidentes en mi vida, uno en el que un tranvía me atropelló y el otro fue Diego. Se casaron en 1929. Para muchos eran una pareja imposible. Diego, corpulento, infiel, famoso por su activismo político. Frida, menuda, aguda, desafiante, caminando ya con un bastón. Sus padres la describieron como la boda entre un elefante y una paloma. Su unión fue apasionada, pero también caótica, marcada por amor, arte, traición y fuego. Diego apoyó su arte y fomentó su crecimiento como pintora, pero también fue incansablemente infiel, incluso con la propia hermana de Frida, Cristina. Aquel engaño la destrozó. Y en respuesta, Frida tomó amantes de ambos sexos, entre ellos, según los rumores, el líder revolucionario León Trotsky y la pintora Georgia O'Keeffe. Se divorciaron en 1939, aunque al año siguiente volvieron a casarse bajo nuevos términos. Esta vez, Frida conservaría su independencia, su casa, su dinero y su apellido. Su segundo matrimonio no se basó tanto en el amor romántico como en una alianza creativa y un entendimiento mutuo. A pesar de las traiciones y el dolor, Diego fue una constante en su vida. La retó, la hirió, pero también creyó en ella, en su talento, en su fuerza política y en su poder para transformar la pintura en un acto de revolución. Juntos no fueron tranquilos, pero sí legendarios. Durante la década de 1930, Frida Kahlo acompañó a Diego Rivera en su viaje al norte, San Francisco, Detroit y Nueva York, donde él realizaba encargos de grandes murales. Aquellos años la enfrentaron cara a cara con el industrialismo estadounidense, la riqueza y las contradicciones del capitalismo, lo que despertó en ella una profunda incomodidad política. Frida era una nacionalista mexicana orgullosa, comunista convencida y defensora de las tradiciones indígenas. La opulencia que vio en Estados Unidos, mientras la Gran Depresión devastaba a millones, reforzó su desencanto. En sus cartas se burlaba del materialismo y la obsesión por las apariencias de aquella sociedad. Extrañaba la textura, los colores y las contradicciones de México. Mientras Diego cubría muros enteros con escenas de fábricas y obreros, Frida comenzó a pintar revoluciones más pequeñas y silenciosas, íntimas, llenas de emoción. Su estilo se consolidó, afilado, surrealista, emocional y profundamente personal. Fue en ese periodo cuando creó varios de sus autorretratos más icónicos. Frida no se pintaba por vanidad, se pintaba para sobrevivir. Su identidad se convirtió en su paisaje. Con un cuerpo marcado por cirugías, dolor constante y una pérdida de embarazo en Detroit, su mirada se volvió hacia adentro. Sus cuadros mostraban un cuerpo herido, fragmentado, abierto, pero su rostro, sereno, firme, sin disculpas, siempre devolvía la mirada.
Una de sus obras más conmovedoras, Henry Ford Hospital, la muestra tendida en una cama, llorando, rodeada de símbolos flotantes de su pérdida: un feto, un caracol, instrumentos médicos, una pelvis rota. Cruda, gráfica, profundamente emocional. Un lienzo que sangraba verdad. De regreso en México, Frida se sumergió en la política de izquierda. Ella y Diego recibieron a León Trotsky en la Casa Azul durante su exilio. Frida vestía trajes tehuanos, atuendos tradicionales indígenas, no solo por estética, sino como declaración política y cultural. Su arte jamás estuvo separado de sus ideales. Cuerpo, identidad e ideología eran uno solo. Mientras Rivera pintaba murales sobre la revolución, Frida retrataba su costo humano: el cuerpo fragmentado, la mente en llamas, el yo que siempre se observa a sí mismo. En el exilio y en la enfermedad se convirtió no solo en la pintora del dolor, sino en la artista de la resistencia. Cuando Frida Kahlo regresó definitivamente a México a finales de los años 30, ya no era simplemente la esposa de Diego Rivera. Se había transformado en algo mucho más grande, una fuerza creativa, una artista cuya obra vibraba con honestidad brutal, simbolismo surrealista y una profunda identidad mexicana. Su Casa Azul en Coyoacán se convirtió en un santuario de color y contradicción: muros azul cobalto, marcos amarillos, esculturas aztecas en el jardín, monos y loros paseando libremente. La casa era una extensión viva de la imaginación de Frida Kahlo, un espacio donde la tradición y la rebeldía, la elegancia y la tierra coexistían sin contradicción. Allí se rodeó de artefactos precolombinos, exvotos, arte popular y libros revolucionarios. Vestía trajes tehuanos de colores intensos, trenzaba flores en su cabello y pintaba entre el aroma del copal y los ecos del mariachi que se filtraban desde la calle. Este periodo marcó una explosión creativa. Sus cuadros se volvieron más complejos, más simbólicos, más políticos. Obras como Las dos Fridas revelaban una identidad dividida: una Frida vestida de blanco europeo con el corazón expuesto y sangrante, y otra con atuendo indígena firme y serena. Era su autobiografía visual, un retrato de amor, pérdida y herencia. En 1939 expuso en París, donde artistas como Picasso, Breton y Kandinsky elogiaron su estilo ferozmente original. Pero incluso entre los surrealistas, Frida se mantuvo aparte. Cuando André Breton intentó incluirla en su movimiento, ella respondió con claridad: pensaban que yo era surrealista, pero no lo era. Yo nunca pinto sueños, pinto mi propia realidad. Frida pintó México, no el de las postales románticas, sino el país vivo, contradictorio y sangrante que amaba. Su obra palpitaba con símbolos: esqueletos, colibríes, corazones, espinas, maíz y sangre. Honraba las raíces indígenas de su tierra mientras denunciaba la violencia del pasado y del presente. Pero a medida que su voz artística se hacía más fuerte, su cuerpo se debilitaba. Cirugías, infecciones y dolores crónicos se volvieron rutina. Aún así, pintó desde la cama, con el torso envuelto en corsés, la espalda sostenida por hierros y los dedos aferrados al pincel como a un acto de fe. Frida había vuelto a México no para descansar, sino para reclamar su poder a través del arte, la política y la autenticidad. Durante los años 40, su cuerpo continuó traicionándola. Su columna se deterioraba, su pierna derecha sufría infecciones constantes. Pasó por más de 30 operaciones, muchas de ellas brutales. Encerrada en yesos o en aparatos de tracción, resistía y pintaba. Cada lienzo de esa época fue una liberación y un acto de resistencia. Sus obras se volvieron más oscuras, más directas. En La columna rota se muestra partida en dos, el cuerpo atravesado por clavos, una columna jónica quebrada en lugar de su columna vertebral, y aún así, su rostro permanece sereno, su mirada firme. El dolor para Frida ya no era solo un tema, era su compañero, su enemigo, su musa. Su voz política también se intensificó, se unió al Partido Comunista Mexicano, marchó en protestas, escribió cartas incendiarias y denunció la injusticia y el imperialismo.
cuando ya no pudo caminar, acudió a las manifestaciones en silla de ruedas, alzando pancartas, gritando consignas. En 1953 México le ofreció su primera exposición individual. Los médicos le prohibieron asistir. Frida, fiel a sí misma, llegó en ambulancia, fue llevada en camilla y colocada en el centro de la galería sobre su cama de hospital. Vestida con su traje tradicional, rodeada de sus cuadros, recibió a los invitados con tequila y carcajadas. La llama en sus ojos seguía encendida. Sus últimas pinturas fueron a la vez infantiles y terribles. En El marxismo dará salud a los enfermos, se retrató con un corsé de acero sostenida por las manos de Marx, ahuyentando los símbolos de la opresión. Su última obra conocida, Una naturaleza muerta de sandías cortadas, lleva inscritas las palabras «Viva la vida». Incluso frente a la muerte, Frida siguió siendo desafiante, alegre y política. El 13 de julio de 1954, a los 47 años, Frida Kahlo murió en la misma casa donde nació, la Casa Azul de Coyoacán. La causa oficial, embolia pulmonar. Pero quienes la amaban sabían que también murió de cansancio, de dolor, de cirugías, de guerra interior. Pocos días antes había asistido débil y en silla de ruedas a una manifestación contra el golpe de Estado de la CIA en Guatemala. Con el puño en alto, su último latido fue de revolución. Su última entrada de diario fue breve pero luminosa. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Su funeral se celebró en el Palacio de Bellas Artes bajo la bandera roja del Partido Comunista. Familia, amigos, artistas y revolucionarios velaron su cuerpo. Diego Rivera, inconsolable, la llamó el amor más grande de mi vida. Pero la historia no terminó ahí. Tras su muerte, Frida Kahlo se negó a desaparecer. Primero susurrada entre artistas, luego redescubierta por el feminismo de los años 70 y 80, su voz se alzó con más fuerza que nunca. Frida dejó de ser solo una pintora para convertirse en símbolo del dolor convertido en belleza, del feminismo nacido de la resistencia, de la identidad mexicana celebrada sin disculpas, de la diversidad y la autenticidad. Su rostro, ceja unida, mirada directa, flores en el cabello, es hoy icónico. Su casa, un museo. Su diario, una reliquia sagrada. Y sus cuadros, tesoros colgados en los museos más importantes del mundo. Frida vivió gran parte de su vida bajo la sombra de Diego, pero en la muerte dio un paso al frente. No solo dejó pinturas, dejó un espejo y nos desafió a mirar. No con lástima ni miedo, sino con fuego. Hoy, el rostro de Frida Kahlo está en todas partes, en camisetas, murales, muñecas, memes, afiches, pero su verdadero poder no está en su imagen, sino en la verdad que representa. Frida nunca buscó ser perfecta, no encajó en moldes, fue cruda, intensa, contradictoria, auténtica. Celebró lo que la hacía diferente, su discapacidad, su bisexualidad, su política, su cultura. Y con eso creó un arte que trasciende fronteras y décadas. Es más que una artista, es un símbolo global de desafío, feminismo, orgullo cultural y resistencia creativa. Para la comunidad queer, una bisexual valiente que vivió sin disculpas. Para las mujeres, una prueba de que el poder no pide permiso. Para los artistas con discapacidad, evidencia de que el dolor puede ser combustible, no obstáculo. Y para México, una hija recuperada, feroz, popular y eterna. Sus obras, las dos Fridas, Autorretrato con collar de espinas y colibrí, La columna rota, no solo se observan, se sienten. Hablan a quienes han sufrido y han tenido que convertir ese sufrimiento en algo sagrado. Frida vivió en los márgenes y los convirtió en el centro del escenario. Abrazó la contradicción, una comunista que amaba el oro, una mujer traicionada que siguió amando, un cuerpo fragmentado con un alma indestructible. Y a través de todo pintó, no solo con color, sino con convicción. Frida Kahlo nunca pidió ser un símbolo, solo contó su verdad, y al hacerlo contó la verdad de millones que nunca se habían visto reflejados. Hoy, cuando vemos su rostro, vemos coraje, color y resistencia. Vemos a Frida,
no ausente, sino inmortal.